Dejemos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe encontraba en la enseñanza oral, se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este oblicuo son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Wellington Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, donde se lee, del versículo 21 al 29, donde se lee: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y arrojamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les diré: jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se echaron sobre ella, pero la casa no se cayó, porque está cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se precipitaron sobre ella. Y la casa se cayó y se arruinó totalmente. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente quedó asombrada de su doctrina
pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, dice el Señor Jesús, cumple la voluntad de mi Padre. Edifica aquí sobre la tierra su morada eterna, construida sobre esta roca estable que es el mismo Dios. En cambio, hermano que me escuchas, quien las escucha y no las pone en práctica. Mateo se dirige a creyentes que escuchan, pero no siempre practican. Por más que hagan cosas buenas, no cumple la voluntad de Dios. Construye sobre la arena del propio yo la ruina de sí mismo. Hermanos, en continuidad con el trozo anterior, se concluye el sermón de la montaña con la declaración de su importancia para el destino de los creyentes. Se trata de dos metáforas del juicio, visto primero por parte del Señor, que nos reconoce o no, o nos desconoce. Luego, de parte nuestra, que realizamos la salvación o la ruina. El juicio, hermano que me escuchas, sobre nuestra vida como creyentes, no queda al arbitrio de Dios, sino a nuestra libertad de cumplir o no su palabra. El apóstol Mateo se encuentra ante una comunidad carismática, rica de fe y entusiasmo, que adora al Señor. En su nombre hace profecías, milagros y exorcismos. Pero esto no basta. Repito, pero esto no basta. En efecto, hermano, ¿me escuchas? Sin el amor, todo es nada, nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Y el amor es, ante todo, hacer lo que agrada al amado. La comunidad del apóstol Mateo, llena de dones, incluso extraordinarios, corre el riesgo de descuidar lo cotidiano que es cumplir la voluntad del Padre Celestial, amando y sirviendo a los hermanos en las pequeñas cosas de cada día. En el primer cuadro, Jesús dice que se puede realizar obras religiosas como celebrar la liturgia, decir profecías, obrar exorcismos y milagros, sin el corazón del Hijo de Dios. Se puede obrar en el nombre del Señor, pero por amor al propio yo, sin amor al Padre ni a los hermanos. En ese día, cada uno cosechará lo que ha sembrado, lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6. Si ha sembrado amor, hermano que me escuchas, será reconocido. De lo contrario, será señalado como obrador de iniquidad, que no ha obrado según la ley del amor. En el segundo cuadro se recalca la misma cosa con una perspectiva inversa. Si antes se miraba el camino desde la meta, ahora se mira la meta desde el camino. La casa que nosotros ahora construimos
resistirá o no en ese día, según hayamos cumplido o no estas palabras. Quien las pone en práctica, hermano que me escuchas, es como un creyente sabio que construye sobre la roca. En que no las pone en práctica es un insensato que construye sobre la arena. A ambos les suceden las mismas calamidades, pero con un resultado diferente. La casa del uno permanece, la del otro cae. El sabio construye en el tiempo la morada eterna, que resiste toda adversidad. En cambio, el insensato se construye la propia ruina que le cae encima. La conclusión subraya el estupor de las multitudes por su enseñanza. Su palabra no solo explica como la de los escribas, sino que tiene la autoridad del mismo Dios. Jesús es el primer oyente y cumplidor de la palabra, porque es la palabra hecha carne. La iglesia escucha y hace suya la palabra, y continúa en la propia historia la encarnación del Hijo de Dios. Y en el versículo 21 leemos: no todo el que me diga Señor, Señor. Hermanos, esta es la aclamación litúrgica, expresión de la fe que reconoce en Jesús al Señor. Y dice la Escritura: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, no basta la fe y la celebración litúrgica. La fe es también vida cotidiana. La liturgia se celebra en nuestro cuerpo, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. También los demonios creen, pero tiemblan. Esta fe, o sea, una fe y una oración que no florece en una vida concreta, no sirve para nada. Está absolutamente muerta, como lo dice Santiago en su capítulo 2. Hermanos, Jesús nos reprocha la simple incoherencia que siempre existirá mientras vivamos y será lugar de humildad, confianza y conversión constante. En cambio, reprocha la autosuficiencia de quienes se consideran perfectos y dicen Señor, Señor, sin que en realidad Jesús sea el Señor de su vida. Recuerda al profeta Jeremías, que habla contra quienes se creen salvados, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este, colocando en él su confianza, sin convertirse de sus acciones malvadas, en su capítulo 7. Hermanos, la confianza en el Señor no debe servir como pretexto para la iniquidad, ni su misericordia como pretexto para la perversidad, nos dice Judas en su versículo 4 y el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 2. Y Jesús dice: sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hermanos, Jesús llama a Dios mi Padre
porque es el Hijo que cumple la voluntad de Él y la manifiesta a nosotros. En la espera que nosotros podamos decir, Padre nuestro. Y en el versículo 22 leemos, muchos me dirán aquel día, es el día del Señor, del encuentro con Él, hacia quien caminan el universo y su historia. No profetizamos en tu nombre, dirán aquellos. Ni siquiera las profecías, ni siquiera los exorcismos, ni los milagros hacen entrar en su reino. Puedo hacer en su nombre cosas buenas para los otros, como los exorcistas de Éfeso, pero sin que esto sirva para mi salvación, como lo relata Hechos, capítulo 19. Porque lo que me salva, hermano que me escuchas, no es obrar milagros, sino cumplir la voluntad del Padre, que es amar a los hermanos. Y en el versículo 23 leemos que Jesús dice, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad, como está en el Salmo 6. Hermanos, el Hijo no reconoce a los que no viven como hermanos. Son agentes de iniquidad. Son gentes sin ley que ignoran a su modo, en su modo de obrar, la ley del amor, la fe y la esperanza y los otros dones. Al fin cesan. Queda solamente el amor, que no acaba nunca, nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Porque Dios es amor, y solo quien ama permanece en Dios y Dios en él, nos dice primera de Juan, capítulo 4. Y en el versículo 24 leemos, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. La conclusión es escuchar estas palabras de Jesús y ponerlas en práctica. La escucha es la base para cumplirlas. En efecto, uno obra según la palabra que tiene adentro. Y Jesús dice, será como el hombre prudente. Hermanos, prudente es quien edifica sobre las palabras de Jesús. Posee la sabiduría del Padre. Y Jesús dice, edificó su casa sobre la roca. La casa no es simplemente el refugio donde el creyente encuentra abrigo. Es el lugar de las relaciones. Es el lugar de la intimidad. Es el lugar de la familiaridad. Y es el lugar del amor, donde uno se realiza a imagen de Dios. La piedra es Dios, estable como la roca. La diferencia entre la sabiduría y la necedad está en cumplir las palabras del Señor o las propias, en escoger como fundamento del propio obrar esa roca que es Dios o la arena de los propios ídolos. En el versículo 25 dice, cayó la lluvia, vinieron los torrentes. Hermanos, las dificultades, las aguas arrolladoras y las tempestades de la vida, hasta la prueba final de la muerte, no pueden apagar
el amor, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 8. Esta es la morada eterna de Dios, del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre, abierta por Jesús a todos los creyentes. En la aduana de la muerte, nada pasa de lo que tiene. Su única riqueza es el amor que nos ha dado. Este es el tesoro en el cielo que puedes acumular sobre la tierra, que nada puede consumir y ninguno puede arrebatar. Y en el versículo 26 leemos: todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica. La contraposición no está en la escucha, sino en la práctica. Lo repito, la contraposición no está en la escucha, sino en la práctica. La diferencia entre los creyentes no está en la fe, sino en el amor. No en la ortodoxia, sino en la ortopraxia, en la ortopraxis. Ortopraxis. No es que no sea importante la palabra, sino que una palabra que llega a la práctica queda desvirtuada. Mateo se dirige a los creyentes que tienen fe y conocen la palabra. Sería un error afirmar, como sucede a menudo, que para él no importa la fe, sino solo los hechos. La primera herejía es la de separar la palabra de la práctica, el pensamiento de la realidad. Niega la carne de la fe y se convierte en decir y pensar la nada. Un despojar la verdad de su realidad. Y dice Jesús que será como un hombre insensato. Hermanos, la sabiduría e insensatez se define por el cumplir o no cumplir las palabras de Jesús. Y dice Jesús que edificó su casa sobre arena. El que no cumple las palabras de Jesús, cumple otras palabras. En lugar de construir sobre Dios, construye sobre los ídolos, sus pequeños dioses del momento. Su existencia no es confiable. Está edificada sobre la arena. Y dice el versículo 27 que cayó la lluvia. Vinieron los torrentos o los torrentes. Si uno no ha edificado sobre Dios, hermano que me escuchas, se derrumba ante las dificultades. Su vida se deshace como una rueda cuyos radios no están unidos al centro. Fue grande su ruina. El que no construye sobre el amor queda sepultado precisamente por lo que ha construido para vivir. Y en el versículo 28 leemos: cuando Jesús acabó estos discursos, hermanos, con el término acabar o completar, se concluyen los 5 discursos de Jesús en Mateo. El cumplir o el cumple. Él cumple la palabra que dice. Y dice que Mateo sigue diciendo: la gente quedó asombrada de su doctrina. Su enseñanza asombra. Su enseñanza hace impacto. Su enseñanza
toca y mueve el corazón. Su enseñanza lo abre al asombro y hace salir la verdad escondida, la del Hijo de Dios. Sus palabras no caen en el vacío, porque su palabra, como Hijo de Dios, encuentra en nuestro corazón nuestra verdad como hijos y creyentes. Y en el versículo 29 leemos, les enseñaba como quien tiene autoridad. Su palabra tiene autoridad. El mismo poder de Dios que realiza aquello por la cual fue enviada, como anuncia el capítulo 55 del profeta Isaías. Y Jesús decía, y dice que Jesús hablaba sabiamente y no como sus escribas. Los escribas simplemente explicaban la palabra. Explicaban, pero no practicaban. Pues en el Antiguo Testamento se creía que Dios colmaba de bienes materiales, de riquezas y de prosperidad a aquel que le servía fielmente, de tal modo que se consideraba las riquezas materiales como una señal segura del beneplácito y del favor de Dios para con alguien. Así lo vemos en el caso del justo Job, quien, por haber sido fiel en medio de tantas pruebas, fue recompensado con el doble de todos sus bienes, porque el Señor bendijo la nueva situación de Job aún más que la antigua. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, como está descrito en Job capítulo 42. Lo mismo vemos en las promesas que Dios había hecho por medio de Moisés a quien observase su ley. El Señor te hará rebosar de bienes, frutos de tus entrañas, frutos de tu ganado y frutos de tu suelo. Lo dice Deuteronomio capítulo 28. E Isaías, el profeta, promete igual riqueza y prosperidad materiales para la época mesiánica. Vendrán a mí los tesoros del mar, las riquezas de las naciones. Estarán abiertas tus puertas día y noche para dejar entrar las riquezas de los pueblos, traídos por sus reyes. Lo dice Isaías, capítulo 60. Pero ahora, hermano que me escuchas, por fin se ha inaugurado la época del Mesías. Jesús fruta todas estas esperanzas y cálculos, pues predica desconfianza para con las riquezas. Pronuncia su ay sobre el rico, pues este ya ha recibido su consuelo, lo dice Lucas capítulo 6. Proclama bienaventurado más bien al pobre de corazón, porque solo para él será el reino de los cielos, como lo anuncia Mateo en su capítulo 5. La recompensa, hermano que me escuchas, por tanto, que Jesús promete, no es la riqueza material, ni la prosperidad terrenal, sino es la intimidad enriquecedora con Dios, el amor del Padre, la providencia solícita del Señor por los que en Él confían.
Es una riqueza, sí, es una riqueza, pero no material, sino es la riqueza del propio corazón de Dios, el dueño omnipotente de toda la creación, que nos quiere hacer disfrutar no tanto de sus criaturas, sino de las riquezas inagotables de su propia persona. Por eso dice el apóstol San Pablo: conocéis bien la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser ricos con su pobreza, como lo anuncia en 2 de Corintios, capítulo 8. Esto es lo que Jesús aquí nos quiere decir. Esto es lo que también dirá en aquel pasaje del joven rico. Y lo que sigue después es muy aconsejable que lean, hermanos y hermanas que me escuchan, Mateo capítulo 19. Pues ahí Jesús desconcierta seriamente a sus apóstoles al criticar las riquezas como un impedimento y peligro para la amistad con Dios. El evangelista Marcos dice en el lugar paralelo que ellos, al oír estas palabras, quedaron atónitos en Marcos capítulo 11. Y no era para menos, porque esto iba en contra de todo lo que sabían, lo que habían aprendido desde su juventud judía. Pero a continuación, hermano que me escuchas, Jesús, a la pregunta inquieta del apóstol Pedro, ¿qué otra recompensa entonces iban a recibir ellos? Les contesta que recibirán el 100 por 1 ya en este mundo, y luego la vida eterna. Es decir, hermano que me escuchas, tanto aquí como en el más allá, la propia vida de Dios, que es la riqueza inagotable de su ser divino. El apóstol San Pablo dice: creemos que el hombre es justificado, o sea, es salvado por la fe, sin las obras de la ley. Y lo dice en Romanos capítulo 3. A base de esto, los hermanos protestantes suelen reprocharnos a nosotros, los católicos, que somos infieles al Nuevo Testamento por creer que Dios nos dará recompensa por nuestras obras buenas, que, por tanto, son meritorias ante Él. Sin embargo, hermano que me escuchas, no solo es aquí que Santiago contradice esta interpretación rigurosa de San Pablo al escribir: el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Por favor, lea Santiago capítulo 2. Sino también el propio Jesús, en este sermón de la montaña y en otras partes del Evangelio, habla sin cohibición alguna de las obras buenas que hemos de hacer y de la recompensa que Dios por ellas nos dará. Así vemos que el Nuevo Testamento es más que solo Pablo, y que hay que interpretar a Pablo a la luz del Evangelio, y no el Evangelio a la luz de Pablo, como hacen muchos hermanos que desgraciadamente tienen a ser los hermanos separados, ya desde los días de Martín Lutero. Pero vayamos a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26.
Hermanos, para el apóstol Pablo, las obras de la ley no tienen ningún valor sin la fe en Cristo, que es quien justifica al pecador, según Romanos capítulo 3, Gálatas capítulo 2. Pero la fe después obra por la caridad, según 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y cada uno será juzgado según sus obras de misericordia, según Romanos capítulo 2. Santiago invoca también el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 15. Fiel a la amistad de Dios, según Isaías capítulo 41. Y cumplidor de las obras de la fe, que es la ley perfecta. Santiago, con una argumentación cíclica y reiterativa, afirma que una fe sin obras de misericordia, no puede salvar. Esta enseñanza se encuentra en perfecta continuidad con la palabra de Cristo cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, según Mateo capítulo 7. Manteniendo el tono de diálogo, Santiago aduce a continuación 3 ejemplos para mostrar la necesidad de las buenas obras. Dice que los demonios creen en Dios, pero ese conocimiento es estéril. Dice que Abraham creyó con obras y es modelo y padre de todos los creyentes. Dice que una pecadora, Rahab, la meretriz, se salvó por sus buenas obras. Es la misma doctrina de Juan, de 1 de Juan capítulo 3, donde dice: si alguno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? La doctrina cristiana, hermano que me escuchas, llama también fe muerta a la de quien está en pecado mortal, porque privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente a el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo místico. Y Santiago dice: Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras y no por las obras? La fe alcanzó su perfección. Y en Hebreos capítulo 11 leemos: por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios, aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Hermanos, el magisterio de iglesia
en el Concilio de Trento, se remite a estos versículos cuando enseña que la justificación recibida gratuitamente en el sacramento del bautismo va cobrando aún más fuerza mediante la correspondencia del cristiano a la gracia a través del cumplimiento de los mandamientos de Dios y de la Iglesia. De hecho, aún el apóstol Pablo mismo tiene textos en este sentido. Por ejemplo, cuando habla de las obras buenas que Dios de antemano dispuso que practiquemos. Léanlo, hermano protestante, léanlo en Efesios capítulo 2. Y cuando añade que hemos de obrar con temor y temblor nuestra salvación en Filipenses capítulo 2. Pues bien, imagínate eso. Pablo se atreve a decir que hemos de obrar nuestra propia salvación. Y al hablar de las limosnas que le habían enviado los filipenses, dice que tales obras buenas aumentan los intereses de su cuenta en Filipenses capítulo 4. Como si Dios lo apuntara en nuestro haber, en su banco celestial. Igualmente dice, hermano que me escuchas, que los ricos, al dar limosnas, están atesorando para el futuro un excelente caudal con que podrán apoderarse de la vida eterna. Y lo dice en 1 Timoteo, capítulo 6. Y estas obras buenas las llama un depósito bancario. Que Dios les guarde fielmente para el día del juicio, según 2 Timoteo, capítulo 1. Y menos mal que el apóstol Pablo, o para el apóstol Pablo que diga esto, porque hablando así, se coloca firmemente en el pensamiento del Señor Jesús. Pues aquí, en el texto que hoy nos ocupa, Cristo nos aconseja acumular tesoros en el cielo mediante la obra buena de la limosna. Lo mismo dirá en otra ocasión al joven rico cuando le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. En Mateo capítulo 19. Esta misma enseñanza, hermano que me escuchas, la da al hablar el último juicio, cuando el Señor recompensará a cada cual según las obras de caridad que haya hecho o dejado de hacer. Por favor, léanlo. Mateo 25. Es notable que la fórmula más escueta de este principio la encontramos tanto en boca del Cristo mismo, en Mateo 16, como de su fiel discípulo Pablo en Romanos capítulo 2 y en 1 Corintios capítulo 3. El Señor pagará a cada uno, el Señor pagará a cada cual según sus obras. En vista de esto, no es nada extraño el que Cristo no tiene ningún reparo en usar a menudo la idea de la recompensa que nos va a dar en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 10. Y el apóstol Pablo hace lo mismo en 1 Corintios capítulo 3. Entonces, hermano que me escuchas,
¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió: no se salve el hombre por las obras de la ley, sino por la fe, en Romanos capítulo 3? Lo único que con esta expresión hiperbólica quiso decir es que no son solo ni aún principalmente nuestras obras o nuestras buenas obras las que Dios tendrá en cuenta para nuestra salvación. Pues la causa principal y de por sí suficiente para salvarnos es el sacrificio redentor de Cristo. Sin Cristo, hermano que me escuchas, nuestras obras buenas no valen nada. Carecen de todo valor salvífico ante Dios. Pero en Cristo adquieren un cierto valor eterno. Se hacen instrumentos subordinados de salvación. Según el apóstol Pablo, él mismo lo afirma: de su obra buena de sufrir con paciencia, cuando dice: me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, como lo dice en 1 Corintios, en Colosenses capítulo 1. De por sí, ciertamente somos esclavos inútiles que no tenemos derecho a nada y que no merecemos recompensa. Por mucho que hayamos cumplido todo lo mandado, como lo dice Lucas capítulo 17, pero por los méritos infinitos de Cristo y por la bondad amorosa de Dios, el Señor nos concede gratuitamente, sin que Él a esto no tenga ninguna obligación, el poder vestirnos de lino deslumbrante de las buenas obras, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 19, y permite que estas buenas obras nos acompañen ante su tribunal supremo, como está en Apocalipsis capítulo 14. O sea, hermano que me escuchas, cuando estemos en presencia de Dios, nosotros no seremos lo que hablemos, serán nuestras obras ricas y buenas en el Señor, nuestras obras de misericordia que testificarán por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Después de estas consideraciones generales, pero necesarias, entremos ahora brevemente en algunos detalles de esta tercera parte principal del Sermón de la Montaña. Se divide en 8 párrafos. En él dice que hay que ser listo. Si Dios te bendijo con riqueza material, sácale provecho espiritual y transfiere del banco terrenal tu cuenta corriente al banco celestial. Es lo que en otra ocasión aconseja: hazte buenos amigos en el cielo con el falso dinero que tienes en la tierra. Lo dice Lucas capítulo 16. También aquí indica el peligro de las riquezas. Tienden a cegar el ojo del corazón. Es decir, hermano que me escuchas, tienden a entubiar la capacidad mental para ver qué es realmente importante, lo material o lo espiritual, como hoy día lo vemos en nuestra sociedad. El mundo se hace materialista precisamente porque vivimos en una sociedad afluyente
de abundancia material. Por ojo se entiende aquí el foco de nuestra actitud mental, de nuestra opción fundamental, de nuestra filosofía de vida. Y el dinero suele empañar y hasta cegar ese foco. Pero vayamos a Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. Hermanos, con el ojo se significa la intención. El que quiere hacer una cosa, primero la pretende. Así, tu intención es lucida, es sencilla y transparente. Es decir, hermano que me escuchas, encaminada a Dios. Todo su cuerpo, o sea, todas tus acciones serán lucidas, dirigidas sinceramente al bien. El ojo bueno o ojo malo, que es generoso o tacaño, según Deuteronomio capítulo 15. La persona generosa es luminosa. La tacaña está en tinieblas. Y también dice que Jesús señala la consecuencia. El que se apega emocionalmente al dinero por necesidad ya no puede apegarse afectivamente al Señor, porque el dinero, que fue creado para ser esclavo y servidor del hombre, es un tirano hábil y despótico que tiende a esclavizar a su dueño. El corazón del hombre, hermano que me escuchas, es como una vasija. Si ya está llena de agua, por mucho vino que le eches, se escurrirá necesariamente por los lados. Para que sepa o para que quepa dentro de la vasija el buen vino, hay que vaciarla primero del agua. Así, con el dinero, hay que vaciar de él nuestro corazón, donde está entronado, antes de que Dios pueda anidar en nuestro interior. Y sigue diciendo Mateo que aquí, que es el pasaje clásico y bello sobre la providencia, Jesús opone la confianza en Dios a la confianza que solemos tener en el dinero y otras provisiones materiales para asegurarnos el futuro. Pero desde la experiencia de Abraham, que tuvo que abandonar todos sus puntuales materiales de su vida, al ser llamado, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré, como se lo dijo Yahvé a Abraham en Génesis capítulo 12. Desde entonces, la prueba de toda verdadera fe está en el abandono. Está como confiarse como un niño a la guía y providencia de su papá. Porque nuestro Padre es todopoderoso, pero además es fiel a su promesa y nos ama más que a nadie. Y así peca por falta de fe y merece ser rechazado aquel que trata de asegurarse del futuro mediante consultas al espiritista, mediante
consultas al horóscopo, mediante consultas al adivino y a otros charlatanes en la televisión. Lean Deuteronomio capítulo 18 para que vean. Asimismo, pecas por falta de fe y merece ser rechazado aquel que busca seguridades materiales en este mundo, tratando de defenderse contra la guía imprevisible, dolorosa a veces, pero amorosa siempre, de nuestro Padre Providente, que es nuestro Padre Celestial. Pero vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 34. Hermanos, la palabra del Señor Jesús invitan al abandono en Dios. Si viviéramos más confiados en la providencia divina, ¿cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos? Desaparecieran tanto desasosiegos que, con frase de Jesús, son propios de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural. Este abandono, hermano que me escuchas, se complementa con el deber de poner los medios humanos. Nos dijo el Señor, no dijo el Señor que hay que sembrar, sino que no hay que andar preocupados. No dijo que no hay que trabajar, sino que no hay que ser fusilínemes ni dejarse abatir por las inquietudes. Sí, hermanos y hermanas que me escuchas, nos mandó que nos alimentáramos, pero que no anduviéramos angustiados por el alimento. Jesús formula la condición para que Dios nos asegure los beneficios de su bondad, pues Él usará para con nosotros la misma medida de bondad y misericordia que nosotros hayamos usado para con nuestros hermanos y creyentes, porque todos por igual necesitamos ser perdonados. Vayamos a Mateo capítulo 1, versículos 1 al, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Hermanos, no juzguen a los demás para no ser juzgados por Dios. También nos los dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. En aquella época se utilizaba la voz pasiva para referirse a las acciones de Dios, sin mencionar su nombre. Jesús sigue esta construcción gramatical. Serán juzgados, se les medirá. Es para indicar que Dios mide como medimos y perdona como perdonamos y nos socorre en la manera y las entrañas que nos ve socorrer. Después nos advierte que podemos tener deformada la vista y ver las cosas desatinadamente. San Agustín nos dice, recordando este pasaje, daba este consejo: procurad adquirir las virtudes que creéis que faltan en vuestros hermanos, y ya no veréis sus defectos, porque no los tendréis vosotros. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía
Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.